Un día Florencia fue a montar, como siempre, y acabó con el brazo roto. Lo más interesante de todo esto es que la caída sucedió antes del salto. Si no me conoces, soy Juanjo, preparador físico especializado en jinetes y amazonas. Te ayudo a mejorar tu rendimiento, prevenir lesiones y a recuperarte de las caídas para volver a montar con más seguridad. Hoy quiero contarte la caída de Florencia, porque cuando analizas este tipo de cosas te das cuenta de una cosa súper interesante, y es que las caídas no se producen en el salto, se producen unos segundos antes. Para ponerte en contexto, en la caída de Florencia, Florencia iba al trote hacia un salto y todo iba bien. El caballo tenía buen ritmo, el caballo estaba bien, yendo recto y todo parecía bastante controlado. Pero hubo una pequeña cosa que lo cambió todo totalmente. Y es que cuando se iba acercando al salto, el caballo redujo la velocidad. Y aquí Florencia hizo algo que muchos jinetes y muchas amazonas hacen. Su cerebro detecta que el caballo va a parar y por lo tanto relajan su cuerpo. Pero aquí fue el momento clave. El caballo, según se iba acercando al salto, de repente aceleró para poder saltar, y aquí fue donde se acabó todo. Porque el cuerpo de Florencia estaba preparado para pararse y no para el movimiento del salto. Y cuando Florencia quiso reaccionar, ya era demasiado tarde, ya no tenía el suficiente equilibrio para mantenerse encima del caballo. Para entender mejor lo que ha sucedido en esta caída de Florencia, pues debemos de entender algo muy interesante, y es que en la equitación o montar a caballo surge una cosa, que es que el cerebro anticipa el movimiento del caballo. Es decir, cuando nosotros estamos trotando, galopando, saltando, círculos, diagonales, todo eso el cerebro trata de anticiparlo según los movimientos del caballo para podernos mantener en el equilibrio y estar totalmente estables encima de él. Pero claro, en esta situación, por ejemplo, es un cambio de ritmo en el trote, y al menos que el jinete o la amazona quiera realizarlo, el cerebro no lo va a detectar. Por eso es muy importante tener un cuerpo que sea capaz de reaccionar muy rápido. Porque aquí tenemos tres cosas que le ha sucedido a Florencia. La primera, la pérdida de la estabilidad del tronco. Es decir, la parte central del cuerpo estaba totalmente desorganizada cuando sucedió ese cambio de ritmo, debido a que estaba demasiado relajada. La segunda, las piernas reaccionaron tarde. Y cuando reaccionan tarde, Florencia no es capaz de mantenerse encima del caballo. No la sujetan y le pegan a la montura. Y eso hace que también se caiga. Y tercero, al estar tan relajada antes del salto, cuando ella quiera reaccionar a ese movimiento del caballo, ya es demasiado tarde. Y aquí es donde comprendemos muchas veces esas caídas tan inexplicables, ¿no? Que ves al jinete y al caballo en sincronía, siguiendo el movimiento el uno del otro, y de repente hay un punto muy pequeño donde el jinete pierde el control de su cuerpo, se separa del caballo, y es ahí donde es muy difícil volver a recuperar el equilibrio y es donde va al suelo. Y piensas, si es que hace 2 segundos estaba totalmente sincronizado con el caballo y no entiendes el motivo de por qué ha podido suceder eso. Pues aquí es donde a Florencia le ha pasado eso, ¿no? Iba bien, iba ordenada, buen ritmo, y solo un pequeño segundo hizo que su cuerpo ya no estuviera siguiendo el movimiento del caballo, en sincronía con el caballo, y es lo que hizo que ella perdiera el equilibrio y acabase, como ha acabado, con el brazo roto. Ahora te quiero explicar algo de suma importancia y me encantaría que lo entendieses de la mejor forma posible, así que voy a intentar explicártelo también de la mejor forma posible, o de la mejor forma que sé. Y es que Florencia, en este caso, no tiene solamente un problema físico, que sí, que ahora tiene un hueso roto, concretamente en el brazo, en el húmero, se ha hecho operaciones, está con rehabilitación, y sí, el brazo tiene la lesión, pero la lesión va mucho más de ello. Entonces, si ahora el fisio o el preparador físico le puede decir a Florencia, Florencia, puedes hacer cualquier tipo de ejercicio, Florencia no va a tener el problema del brazo. El brazo es el menor de sus problemas. Y el brazo es
el problema que más sencillo se puede solucionar. Ahora, cuando Florencia vuelva a subirse a un caballo, va a tener inseguridad, porque el cerebro tiene memoria. Va a identificar que cuando vaya al trote y al poco que el caballo reduzca la velocidad, se va a poner tensa. Y eso va a hacer que pierda el equilibrio. Y como se siente que pierde el equilibrio, vuelve a sentir inseguridad. Y entra en un bucle que, si no se trata bien, es muy difícil que Florencia vuelva a montar. O si monta, va a ser paseos. No va a volver a saltar. ¿Vale? Entonces, si esto desde la preparación física no se entiende, o en este caso, si tú eres un jinete o una amazona, no comprendes que tu problema no es solamente físico, sino también hay que trabajar la parte en la que te ayuda a que tu cuerpo te dé confianza y que cuando te subas al caballo puedas hacerlo bien, vas a recaer. Y esto lo ves muy bien en futbolistas. Cuando se rompen la rodilla, ese defensa que antes se lanzaba a por el balón, ya no se lanza. Le da miedo entrar con la rodilla. Le da miedo que se le vuelva a lesionar. Y esto pasa también en los jinetes. Los jinetes, cuando se vuelven a subir, repito, sufren inseguridad. A la mínima que sienten inseguridad, se van a poner tensos. Por lo tanto, se van a poner rígidos, van a perder el equilibrio y eso entras en un bucle como los futbolistas, en la que ya no vuelves a ser igual. Y en el caso de la hípica, como es un caballo que es totalmente impredecible, vas a perder tu pasión e incluso lo vas a dejar. Ahora que ya comprendes que el problema que tiene Florencia no es solamente del brazo, sino hay más cosas, te voy a explicar qué 3 cosas trabajaría con Florencia para tener una buena rehabilitación y que vuelva a montar a caballo e incluso mejorar, porque seguramente estas 3 cosas Florencia antes no las entrenaba y por lo tanto se va a sentir más segura cuando vuelva. La primera, movimiento del brazo y la fuerza. Tenemos que buscar un brazo que realmente sea útil para montar a caballo, que sea capaz de tirar de las riendas, de sostener, de ceder en los saltos, todo eso que implica y que exige la equitación, que lo puede hacer sin ningún tipo de problema. La segunda cosa, la estabilidad. Tenemos que trabajar la estabilidad del cuerpo central y la cadera. Cuando trabaje esto, Florencia o cualquier jinete o amazona que tenga una lesión, se va a sentir mucho más seguro encima del caballo. Va a sentirse que no es tan fácil sacarle de la montura y cuando el caballo tenga esos movimientos tan repentinos, se va a sentir segura y por lo tanto no va a tener esa tensión que es la que provoca que pierdas el equilibrio y te caigas. Y la tercera, que es algo que nadie trabaja y es fundamental, y es la capacidad de reacción. Es decir, que Florencia ahora mismo sea capaz de ser rápida en los movimientos tan imprevistos del caballo. Por ejemplo, en el caso de que aceleró el caballo, que sea capaz de ser lo más rápido posible para adaptarse a ese movimiento y no perder el equilibrio con tanta facilidad, ya que el caballo es totalmente impredecible y en este deporte suceden 1000 cosas en pocos segundos. Para finalizar el vídeo, simplemente comentarte que la situación de Florencia, pues aunque parezca extrema porque se ha roto un hueso, concretamente el húmero, por desgracia no, pasa en muchos jinetes y amazonas, me llegan constantemente. En este caso ha sido el húmero, pero me llegan con clavículas, costillas, cadera, un montón. Por eso he hecho este vídeo para que entiendas desde casa por qué sucede, cómo con Florencia se puede mejorar desde casa y sobre todo quiero que te lleves que una buena rehabilitación no es solamente recuperar el brazo, en este caso, o la parte del cuerpo que te hayas lesionado, sino hay que ir mucho más allá. Porque si no trabajas otras cosas que influyen, cuando te subas a caballo va a volver esa inseguridad, esos nervios, te vas a poner tenso, no vas a disfrutar y es una lástima que tengas que dejar este deporte por eso, porque no has trabajado desde casa con un buen profesional lo que deberías de entrenar para poder recuperarte al 100% y volver a disfrutar de este deporte. También, si quieres que reaccione a tu situación, a tu lesión, a tu caída, te sientes incómodo encima del caballo, quieres que analice tu posición, déjamelo en los comentarios, me pongo en contacto contigo y haremos un vídeo de ello. ¡Saludos!